La televisión en vivo es como caminar en una cuerda floja. Cualquier descuido se convierte en espectáculo. Incluso con ensayos, cámaras listas y guiones en mano, lo inesperado puede ocurrir en cualquier instante. Ya sea el viento fuerte que estropea un reportaje, la voltereta que termina en caída o incluso un alboroto por culpa de un perro, todo puede convertirse en el tema del día. Estos momentos muestran que, detrás de los flashes y los micrófonos, la realidad tiene sus propias reglas y, a veces, le encanta jugar malas pasadas. Serán exactamente esos momentos los que verás hoy. El reportero Nikita Razbochayev estaba haciendo una transmisión en vivo directamente desde el Parque Gorky, en Moscú, durante las celebraciones del Día de las Fuerzas Aerotransportadas. Todo parecía bajo control, hasta que un hombre tambaleándose se acercó. El sujeto, identificado después como Alexander Orlov, de 32 años, visiblemente ebrio, interrumpió la grabación y, sin pensarlo dos veces, le dio un puñetazo en la cara al periodista. El golpe fue tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Nikita perdió el equilibrio e intentó continuar hablando, pero el estudio cortó la imagen al instante. El hombre fue inmovilizado por la seguridad del parque y terminó detenido poco después. El caso generó un enorme revuelo, ya que el evento era tradicional y solía reunir a veteranos del ejército en un ambiente festivo. Lo peor es que todo ocurrió en vivo, frente a miles de televidentes. A pesar del susto, el reportero salió solo con el rostro hinchado y con un buen motivo para recordar que en la televisión cualquier transmisión puede convertirse en una historia digna de la crónica policial. En San Miguel, un simple reportaje sobre un perro perdido se convirtió en una auténtica pelea televisada. El reportero estaba en la calle tratando de contar la historia de Felipe, el perro que había desaparecido misteriosamente cuando todo se salió de control. La familia acusaba a los vecinos de haber robado al animal para venderlo y el ambiente empezó a caldearse. En medio del alboroto, uno de los acusados apareció corriendo y, sin pensarlo, se lanzó contra otro vecino. En segundos, lo que debía ser una entrevista se convirtió en un ring. Hubo empujones, patadas e incluso gente cayendo al suelo. Una joven que sostenía al perro terminó derribada en medio de la pelea. ¿Policía un poquito? Sí, mejor, Caro. ¿A vos te hicieron algo? Porque vos quedaste en el medio. Me pegaron acá, me está cargando, dale. El periodista, desesperado, intentaba pedir calma, pero nadie lo escuchaba. Lo peor es que todo se estaba transmitiendo en vivo. Desde el estudio, los presentadores intentaban contener el caos, pidiendo cortar las imágenes mientras el público acompañaba la desesperación en tiempo real. Cuando, por fin, la transmisión fue interrumpida, ya era tarde. El perro estaba a salvo, pero la reputación de la televisión, esa quedó tocada. Fue uno de esos días en que el noticiero se convirtió en espectáculo y la confusión en la verdadera protagonista. El reportero australiano Mike Amor, del Channel 7, pensó que nada grave podría pasar durante una simple nota sobre skate en Los Ángeles. Después de cubrir tragedias como el 11 de septiembre y el huracán Katrina, debía imaginar que una pista de skate sería el escenario más tranquilo de su carrera. Pero no fue así. Mientras hablaba del deporte en Venice Beach, un patinador perdió el control de la tabla. Lo peor es que el skate voló directo a la cabeza del periodista, justo en medio de la grabación. El ruido del impacto fue tan fuerte que todos alrededor se dieron vuelta al instante. Mike, algo mareado, llevó la mano a la cabeza y dijo que estaba bien, aunque con el susto dibujado en el rostro. Quien vio el video casi sintió el dolor junto con él. El profesional, que tiene casi 3 décadas de experiencia, incluso intentó terminar la nota, como si nada hubiera pasado. No hubo ningún corte, solo un chichón y el ego ligeramente abollado. Matt Bradley, reportero de la televisión de los Estados Unidos de América, pasó por uno de esos momentos que ningún periodista quiere vivir. Durante una transmisión en vivo, se preparaba para salir al aire, creyendo que aún estaba fuera de cámara. Pero, sin darse cuenta, el micrófono y el video ya estaban encendidos. Y ahí fue cuando todo se descompuso. Bradley, que estaba a casi 10.000 kilómetros de la sede en Nueva York, decidió darse un retoque de último minuto. Sin peine, sin gel, sin tiempo, se pasó su propia saliva por el cabello para acomodar los mechones rebeldes. El gesto, que podría haber quedado en secreto, terminó transmitido para todo el público. ABC News Matt Bradley
is in eastern Syria, in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called caliphate. El presentador Ali Velshi intentó seguir con el noticiero, pero el momento ya estaba hecho. Bradley fue captado en plena rutina de belleza nada glamorosa. Lo peor es que los segundos de grabación parecían no terminar nunca, y el periodista, ajeno al desliz, seguía concentrado como si nada. Después de la escena, el video se difundió por las redes y se convirtió en uno de los grandes tropezones de la televisión en vivo. Y Matt Bradley, sin querer, terminó mostrando que, en el periodismo, el mayor peligro no es el micrófono abierto, es olvidar que la cámara nunca duerme. Para muchas mujeres, el cabello es casi un pedazo de su propia identidad. Puede tardar años en crecer, y un simple corte equivocado ya es capaz de provocar un pequeño drama. Ahora imagina ese drama ocurriendo frente a las cámaras, con todo el país mirando. Eso fue lo que sucedió en un programa de televisión en Turquía, que transformó un concurso de belleza en una verdadera pesadilla en vivo. La competencia reunía a peluqueros que disputaban para ver quién hacía la mejor transformación en sus modelos. Todo parecía tranquilo, hasta que uno de los profesionales decidió actuar por su cuenta. Sin explicar nada, tomó las tijeras y cortó cerca de 30 centímetros del largo cabello de su modelo, llamada Ilaida. Lo peor es que ella no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. En cuanto se dio cuenta del estropicio, Ilaida quedó en shock y terminó desmayándose en pleno estudio. Ver sana yardımcı olayım. Ver Bilal. Bilal. Ya bu ne ya? El peluquero intentó justificarse diciendo que planeaba donar el cabello a una campaña que ayuda a personas con cáncer, llamada Déjame que mi cabello sea tu cabello. Buena intención, claro, pero olvidarse de avisar a la modelo le salió caro. La escena, transmitida en vivo a nivel nacional en Turquía, se convirtió en un auténtico caos. La producción corrió a auxiliar a la modelo, mientras los jurados intentaban disimular la vergüenza. El video del momento dio la vuelta al mundo. Internautas comentaron el susto y dijeron que quizá ese corte necesite mucho más que hidratación para superarse. Alex Bodarchian estaba en plena cobertura de la Savannah Bridge Run, una carrera de 10 kilómetros, en Georgia, cuando todo se salió de control. Hablaba en vivo, animada con el evento, cuando un corredor pasó y le dio una palmada en el trasero. La reacción fue inmediata. Se quedó inmóvil, sorprendida, sin entender qué había pasado. Aún conmovida, intentó continuar el reportaje, pero la incomodidad saltaba a la vista. El hombre, con gorra y gafas oscuras, siguió corriendo como si nada. Lo peor es que el momento fue transmitido para todo el país, dejando a los colegas del estudio sin saber cómo reaccionar. El presentador, Carlos Orduz, estaba tranquilo durante un programa en Colombia, cuando ocurrió algo completamente inesperado. Mientras comentaba sobre fútbol, la inmensa pantalla del estudio simplemente se desprendió de la pared y cayó directamente sobre él. El impacto fue tan fuerte que el rostro del periodista quedó presionado contra la mesa por unos segundos. Los compañeros de mesa se llevaron un susto y quedaron sin reacción. El estudio se volvió un caos. Nadie sabía si el presentador estaba bien o si había pasado algo grave. Uno de los productores corrió a ayudar, mientras la dirección decidió cortar la transmisión y poner comerciales al aire. Lo peor es que el público lo vio todo en vivo. Las redes empezaron a comentar el accidente en segundos. Parecía escena de película, pero era real. Tras el accidente, Carlos tranquilizó a los televidentes y dijo que estaba bien. Sin heridas, solo el susto. Tracy Hinson estaba al aire intentando cubrir una noticia cuando el viento decidió aparecer con toda su fuerza. El cabello largo de la reportera volaba por todas partes, entrando en los ojos, en la boca y hasta entorpeciendo su habla. Por unos segundos, parecía que los mechones tenían vida propia, queriendo robarse la escena. Aún así, Tracy se mantuvo firme. Intentaba acomodarse el cabello con las manos, pero cada gesto era rápidamente derrotado por el viento. La transmisión seguía, y ella continuaba dando la información como si nada, aun pareciendo librar una guerra silenciosa contra su propio pelo. Después de unos minutos de lucha, el viento finalmente disminuyó, y Tracy consiguió retomar el control del look y de la noticia.
Se suponía que sería un reportaje tranquilo. La reportera hablaba seria, micrófono firme, mascarilla en el rostro, en una calle llena de mesas y de gente tomando café. Todo estaba en calma, hasta que, allá atrás, ocurrió lo inesperado. Un ciclista, con la mochila de entregas a la espalda, perdió el control y se fue al suelo con todo. Bună seara, Valentin! Din această seară, programul teraselor va fi ceva mai lung, adică până la ora 21, la fel și în cazul programului. Por unos segundos, nadie entendió nada. El hombre, que parecía más asustado que lastimado, se levantó rápido, acomodó la bicicleta y siguió como si nada. Incluso miró a la cámara e hizo una seña, como diciendo, «Todo bien». El video corrió por las redes y se convirtió en uno de los tropezones más graciosos de la televisión. El ambiente en el programa College Game Day era animado, con risas y apuestas deportivas. El invitado Theo Von, conocido comediante y podcaster, parecía querer aprovechar la oportunidad para conquistar a Jess Sims más que para hablar de deportes. Cuando llegó la hora de la segunda ronda de pronósticos, Sims indicó que era el momento de que Theo hiciera su elección. Él respondió sorprendido, como si no se hubiera dado cuenta de que era su turno de participar, pero Theo parecía más enfocado en intentar conversar y mostrarse interesante para Sims. En medio del programa, lanzó una pregunta inesperada, queriendo saber si tendría la oportunidad de volver a verla. La respuesta de Sims fue directa y tajante, dejando al comediante cortado ante las cámaras. El ambiente quedó tenso por unos segundos, pero pronto el programa siguió, con Theo intentando mantener la compostura y continuar participando de las bromas y pronósticos del día. El episodio se volvió tema entre televidentes e internautas, que comentaron sobre la incomodidad del invitado y la franqueza de Sims. Lo que debía ser solo otro programa deportivo, terminó siendo recordado por el público como un momento embarazoso. Tori Yorgey estaba en Virginia Occidental preparándose para una entrada en vivo en el noticiero local WBS AZ News. Mientras el presentador Tim Ear hablaba en el estudio, ella aguardaba el momento de continuar la noticia cuando algo inesperado ocurrió. Un coche apareció de la nada y embistió de lleno a la reportera. El impacto arrojó a Tori y a la cámara al suelo, esparciendo equipos y papeles por el lugar. El presentador se asustó e intentó mantener la calma, mientras veía a su compañera levantarse con dificultades. Tori, aún recuperándose del susto, consiguió tranquilizar a todos diciendo que estaba bien y que accidentes así, por más extraños que parezcan, forman parte de la rutina de quien está en la televisión en vivo. Lo que debía ser un show elegante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la televisión. La cantante estaba sentada en un banco estiloso, cantando con calma, cuando el destino decidió bromear. Aún sentada mientras cantaba, empezó a deslizarse suavemente hasta el suelo. Der Weg, den ich oft in Gedanken El público se llevó un susto y enseguida estalló en risas. Lo peor es que la artista, en vez de fingir que nada había pasado, empezó a reír también. Después de unos segundos, volvió al banco todavía riendo, acomodó el micrófono y siguió el espectáculo como si fuera parte de la presentación. El programa de la National Football League seguía normalmente, con Laura Rutledge hablando con toda la elegancia que el vivo exige. Al otro lado de la pantalla estaba el especialista Adam Schefter, serio, lleno de información sobre el fútbol americano. Todo parecía ensayado innumerables veces, hasta que lo inesperado entró en escena. La analista Mina Kimes, distraída con el ajetreo del estudio, olvidó por completo qué cámara estaba encendida y pasó justo frente a su colega en medio de la transmisión. Saturday night against the Steelers. Hey, Mina, get it, girl. Oh, go back one more time. There we go. All right. Laura mantuvo la calma y sin perder el buen humor, llamó la atención de Mina en el acto, bromeando sobre lo que acababa de suceder. Mina, al darse cuenta del desliz, se mostró visiblemente apenada y empezó a reírse de sí misma, intentando disimular la vergüenza. Al público le encantó la metida de pata y transformó el clip en meme.
Paulo Mário Martins, estaba en Río de Janeiro, Brasil, cubriendo el entierro del columnista Jorge Bastos Moreno para el jornal Hoje, de Rede Globo, una cadena brasileña. El ambiente era de luto, periodistas y familiares reunidos, y el reportero necesitaba transmitir la noticia con cuidado. Pero el imprevisto surgió justo al aire. Al intentar explicar sobre la muerte del columnista, víctima de un edema agudo de pulmón, Paulo Mário se confundió con las palabras y terminó diciendo que Moreno había perdido la vida antes incluso de ser enterrado. O jornalista Jorge Bastos Moreno morreu por volta de 1h da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio, mas morreu antes mesmo de ser enterrado. El desliz, por supuesto, se volvió broma instantánea en las redes. Internautas comentaron la confusión del periodista, mostrando que hacer televisión en vivo no es para cualquiera. Amber Roberts estaba en alerta total en Carolina del Norte, cubriendo la crecida de las aguas en el condado de Alexander para el canal Fox. La lluvia había transformado el río en un monstruo indomable y la reportera, junto con el camarógrafo, se acercaba al puente Heidenite para mostrar el impacto de la inundación. De repente, la estructura empezó a ceder. Se abrió un enorme boquete de unos 3 metros de ancho y Amber tuvo que retroceder rápidamente, casi siendo tragada por las aguas. This is incredibly scary. Okay, we're backing up. Just right here, live on TV. El camarógrafo también se salvó por centímetros, mientras un hombre al otro lado del puente corría desesperado hacia un punto seguro. Aún con el susto, la periodista consiguió volver al estudio y continuar con la cobertura. No olvides suscribirte para ver más videos como este.